Hemos hecho aquí un truco y creo que he conseguido algo que siga muy bien. Bueno, espero 2 o 3 minutos más, ¿no? ¿Vale? Y ya empezamos, ¿de acuerdo? Ahora el paso 5 del plan de acción, que es el seguimiento. Y bueno, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repasar este paso 5, que es el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Antes de nada, el seguimiento pues, es mantener un contacto y una información con la persona, con nuestro candidato, con nuestro amigo, con la persona a la cual hemos despertado un poco el interés sobre los productos, sobre la empresa. Y entonces mantenemos ese contacto y utilizamos herramientas. Es muy importante dominar las herramientas y, más importante, antes de dominarlas, conocer las herramientas. ¿Qué son las herramientas? Pues simplemente son soportes de información. Puede ser online, puede ser de muchas maneras, ¿no? Pues entonces, para entender el seguimiento, como dice aquí, el seguimiento es una de las cosas más importantes en la construcción de este negocio. Muchos subestiman la importancia del seguimiento o no tienen un sistema para hacerlo correctamente. En nuestro equipo de Legacy Team hemos desarrollado numerosas herramientas. El seguimiento se lleva a cabo con éxito en varias etapas. Hay un principio básico y es importante que todo invitado o candidato pase obligatoriamente por este proceso. Es importante porque es duplicable y a largo plazo mucho mejor para el crecimiento de tu negocio. Si a nosotros, a nuestro candidato, a nuestro amigo, que le hemos hablado de los productos, que le hemos comentado que existe, que estás en un negocio nuevo y que quieres hablar con él para que juntos hagáis un equipo para empezar a ganar dinero juntos, empiezas suministrándole esa información muy importante. Me he dado cuenta que es muy importante el seguimiento. Y además aquí lo pone. Es importante que todo invitado o candidato pase aparece el momento del paso 4 cuando le haces la presentación. Y en el paso 4, una vez que ya les he hecho la presentación del día 1, para reforzar la confianza después de esa presentación, hay que seguir filtrando. Es cuando entramos en el nivel 2. Y para eso disponemos de más herramientas de seguimiento, ¿de acuerdo? Que son pues documentos que aparecen tanto en nuestra oficina virtual o más herramientas que pone aquí. Fijaros, aquí hay un test, un pequeño test que habla del libro del doctor Jester y te dice si lo conoces o no. Este es un libro que están traduciendo, que están utilizando en Alemania, ¿de acuerdo? Y realmente pues yo aún no lo conozco ni lo tenemos a disposición aún, pero me imagino que en breve, en pocos meses, pues estará totalmente traducido para que podamos mandarlo. Pero también tenemos documentos de productos, estudios, noticias de prensa. Yo uso mucho internet, uso Facebook y ahí tenemos también muchos vídeos que tanto como Luis Quesada como Manfred Calabuch tienen vídeos que se pueden hacer para el seguimiento para que la persona realmente conozca muy bien y empiece a tener seguridad, tranquilidad en el producto. Gracias a Internet la información está ya a golpe de clic y realmente si una persona le ha despertado el interés o está buscando algo o quiere realmente está preocupado por su salud y quiere conocer otra forma de mantenerse sano y de conocer estos productos, pues no tiene nada más que tú darle el link y él automáticamente accederá, ¿no? Y si él sigue con más información, pues lógicamente pues hay cuáles son sus inquietudes, por qué él o si has utilizado a la tercera persona, te llevas a una tercera persona, ¿vale? Que puede ser tu patrocinador o un online para que conteste,
¿de acuerdo? Aquí habla de, en primer paso, establecer una fecha. ¿Cuánto tiempo necesitas para ver el material de difusión? Escuchar y leer. Aquí hay una nota que dice, después de los documentos que se han presentado, es importante volver a visitar dentro de las 48-72 horas para que te informe y hagan preguntas específicas. Es importante cerrar una fecha, para que no vea que esto es algo viva la Virgen y que ya hablaremos, para que no se dilate en el tiempo, no empieces a llamarlo para molestarlo, que eso, para que no exista un perseguimiento, sino que es un seguimiento. Eso es muy importante. Tú ya le das esta información y le dices, quiero que la veas, ¿cuándo vas a tener tiempo para verla? ¿Vale? Pues luego te llamo. Eso en el paso 3 también te lo explica bien, una vez que le han mandado la información para luego hacer la presentación, para cerrar una fecha. A veces te llamo el lunes, te llamo el martes, para que él lo sepa, que tú vas seriamente y también le das la suficiente importancia y el valor a este negocio. Porque si no, si tú lo vas dilatando, bueno, ya hablaremos del tema, pues realmente no. Hay que cerrar, hay que concretar. Te llamo la semana que viene, el martes. ¿Cuándo te viene bien que te llame? Vale, yo digo, a veces cuando una persona así también es bastante más un hombre de negocio, digo, mira, para que no perdamos el tiempo, ni tú ni yo, dime cuándo. Te llamo tal día, bien. Y yo me lo apunto en la agenda, ¿de acuerdo? Y ya, efectivamente, pues, en ese momento, cuando lo llamo, le hago las siguientes preguntas específicas. ¿Qué te ha gustado más? En una escala del 1 a 10, donde 10 es extremadamente interesante, ¿qué puntuación le daría? Estas son unas preguntas de ejemplo. También le puedes preguntar exactamente, bien, ¿qué estás preparado? ¿Qué te falta? Cuando vas al grano, te dice, ¿todavía tienes preguntas pendientes que sean importantes para tomar tu decisión sobre los productos para tratar de iniciar el negocio? Aquí nos dan una serie de preguntas muy interesantes, ¿no? ¿Qué información necesitas todavía para tomar la decisión, para que tengas la buena sensación? ¿Qué cosas te detienen, ¿no?, para tomar la decisión de mejorar tu salud o tu situación económica para empezar el negocio? Entonces, claro, ahí vamos al grano. Y siempre escuchándolo. Cuando él te diga, pues yo no lo puedo hacer. Fijaros, el siguiente punto lo dice, mira, no me acordamos. El siguiente punto es saber escuchar. Porque muchas personas hablan y tratan de persuadir en vez de averiguar lo que la persona piensa y quiere. Siempre hay que tener en cuenta que no se trata de nuestro objetivo, sino de lo suyo, porque no sabemos por qué motivo él quiere entrar en el negocio. No sabemos si es para construir un futuro, para sus hijos, para dejar un legado, porque está quemado de su trabajo, porque quiere empezar una actividad nueva, o por su salud, porque realmente ha pasado alguien cercano que ha sufrido un problema de salud y de repente se da cuenta que es muy importante la salud. No sabemos cuáles son sus motivos, no sabemos. Entonces, pues siempre es importante escucharlo y contestarle a las preguntas que respondan. Esto, a veces, como tenemos tanta información en nuestra cabeza, intentamos hablar cosas y sacamos conversaciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que él nos pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando y no estamos escuchándolo. Y es muy importante escucharlo centrado, mirándole a los ojos, a ver qué te pregunta. ¿De acuerdo? También nos dice, a menudo solo hay argumentos dudosos. Puede ser porque no puede imaginar cómo funciona el negocio, porque tiene ideas preconcebidas en su cabeza. Aquí vemos, dice, el tiempo, el dinero, el marketing, puerta a puerta. ¿Quién está capacitado para eso? ¿Puedo yo también hacer eso? Si lo hacemos muy simple, si realmente las herramientas, lo único que hacemos es transmitir la información. Además, Toffler lo decía, el economista, historiador y una de las personas que más escribieron a finales del siglo XX sobre el management, y decía que los negocios del futuro, sobre todo el nuevo marketing, es un negocio de transmitir información, y la información se transmite con los soportes que tenemos para hacer el seguimiento, que son las herramientas, link, documentos, PDFs, todo lo que esté a nuestra mano para transmitir esa información. Entonces, realmente, este negocio, en un principio, solamente a la hora de captar otros socios y patrocinar a alguien, es transmitirle la información de forma tranquila, detallada, con cuentagotas, y siempre la información que a él le interese, que a él le valore. ¿De acuerdo? Que él sienta valor por esa información, ¿no? Y luego aquí, en el punto E, habla de refutar sus argumentos y recordarles sus razones expresadas anteriormente. Recordemos que hemos estado hablando con él
recordemos que esta persona ya nos habló en algún momento. Si hemos estado escuchando, vuelvo a decirlo, si hemos estado escuchando nos ha dicho por qué quiere entrar. Él tal vez alguna vez estuvo en network marketing y no tuvo suerte, o no estuvo en el equipo adecuado, o no existía internet, entonces le costaba muchísimo tal vez contactar con otras personas, o quién sabe cuáles eran sus problemas. Pues él siempre luego te dice un argumento, que es un obstáculo, una barrera que él pone, ¿no? Pero él la pone a lo mejor porque está delante ya definitivamente del momento de tomar la decisión, y a la hora de tomar esa decisión puede tener dudas, como todos tenemos dudas, ¿no? En nuestra vida a la hora de tomar una decisión, ¿no? Entonces, él puede surgir razonablemente, pueden surgirle ciertas dudas. Entonces nosotros tenemos aquí una serie de textos donde nos dice qué le podemos decir. Por ejemplo, si ese hombre habló de que la salud era muy importante, pues hay que decirle, usted me dijo que su salud es muy importante, usted tiene dolor y quiere mejorar, eso es cierto. ¿Qué te detiene para iniciar el pedido de activación o para hacer el pedido, ¿no? Usted me dijo que le gustaría mejorar la situación económica, no quiere estar toda la vida y seguir trabajando. Usted ha realizado preguntas que tenga que responder con un sí, que le has prestado atención. Exactamente. Él le has prestado atención, le ha hecho las preguntas y él te ha dicho, sí. ¿Tú quieres mejorar tu situación económica? Sí. En este negocio, ¿te gustaría iniciar una actividad nueva para dentro de un año tener unos ingresos estables y crecientes? Sí. Pues, como ya te he dicho que sí, pues eso es cierto. Entonces, ¿qué te impide ahora que comiences? ¿Qué te impide que comiences ahora? ¿Vale? Y aquí te dice unas frases clave. Dice, si te aclaramos las preguntas, ¿participarías con nosotros o probarías los productos? Ahora bien, si él dice que sí, entonces ya ha dado un paso para involucrarse. Muchas veces en técnicas de venta hablaban los 3 sí, ¿no? Cuando alguien te ha dicho 3 veces sí, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor lo frena cualquier duda. Pero normalmente una persona que empieza a hacer preguntas es la persona a la que tenemos casi seguro que va a entrar. Si una persona no hace preguntas o empieza a poner objeciones desde el primer momento, ya sabemos que no va a entrar. O una persona que pasa limpiamente, no, ya no he visto lo que me han mandado, no he visto, está fallando, no te está respondiendo en el seguimiento, sabes también que no tienes que seguir. ¿Por qué? Porque aquí lo que no tenemos que hacer es perder el tiempo, sino a la hora de compartir esta información con las personas que estén preocupadas por su salud o que quieran iniciar una actividad para generar ingresos, debemos de ser bastante serios para que nos vean que no estamos en un juguete, esto no es para encontrarse con uno en una esquina, te tengo que contar una cosa, no. Esto surge porque la persona también muchas veces necesita tener confianza contigo y saber que lo que le vas a contar. Pues estas herramientas son para eso, para generar mayor confianza, mayor credibilidad en la empresa, ¿no? Aquí también te dice, si no hay más preguntas, vamos ahora a empezar a mejorar tu salud, tu situación económica, ¿de acuerdo? Eso ya es una forma de decirle que está preparado, ¿no? Que es el momento y ya está, ¿no? Es importante, nos dice, tener la rienda y seguir practicando, y practicar. El sistema de seguimiento propuesto nos puede proporcionar mejores resultados en el futuro. Efectivamente, yo, conforme va pasando el tiempo, llevo unos 15, 16 meses aquí, y me estoy dando cuenta lo importante que es ya mandar poca información. La información que demandas que sea relativa al interés mostrado por él. Cuando hablo con una persona y me dice, bueno, pues a mí me gustaría porque yo he tenido un problema de salud, tengo tal, pues decirle, y muchas veces apoyarme en otras terceras personas, incluso a la hora del seguimiento. Hace poco hice una llamada a otro distribuidor que sabe muchísimo de productos de salud, que le pedí por favor si podía hablar con una persona que realmente que estaba muy lejos de aquí y que quería iniciar el negocio. Y hablamos y me apoyé en esa tercera persona. ¿De acuerdo? Que eso es fabuloso porque ahí ya esa tercera persona rompemos todo el lazo subjetivo, con lo cual él ve de forma objetiva a esa persona. ¿De acuerdo? Entonces esto es practicar. Enviar la información con cuentagotas, pero la información adecuada para lo que esa persona busca. Hay un principio básico, es que no se puede decir a la persona correcta lo falso y a la persona falsa lo correcto. Esto es una traducción directa, no me acuerdo esta frase exactamente, porque me lo dijo Yuta, que esa frase lo que quiere decir exactamente es que no podemos decirle a la persona correcta lo falso, es decir, que no podemos decir a la persona que nos ha preguntado lo adecuado algo que no nos ha preguntado, y a la persona que no nos ha preguntado una cosa decirle lo correcto.
exactamente lo que ha preguntado. Eso quiere decir, esa frase está mal traducida. Lo sé porque la traduje yo, junto con el señor, ¿no? Alemán. Aquí hay una nota que dice también, recuerde siempre el seguimiento hazlo junto con tu patrocinador offline y o el líder mentor. Usar la fuerza de los tres. Es lo que acabo de comentar antes. Tampoco sabía que esto iba a estar aquí. Exactamente, usamos a la tercera persona cuando, como yo hice, esa persona ya la había mandado el seguimiento, la había mandado más información, pero tiene alguna duda más. Pues cojo y me traigo a otra persona. Porque esa persona ya me ha visto una o dos veces. Con lo cual, igual dice, este está solo aquí. Este, a pesar de que haya visto otras cosas, y esa tercera persona, la fuerza de los tres, aparte de romper lo que es el lazo subjetivo de la imagen que esa persona tiene de ti, porque volvemos a lo de siempre, si tú siempre has sido electricista y de repente te pones a hablar de salud, pues te va a decir, dice, bueno, Manolo, ahora como que te has vuelto... Pero si en cambio hablas con otra persona, con otra tercera persona, usa otra tercera persona, pues ya ve que romper ese lazo de subjetivo, ¿no? Eso ya lo tenemos, me imagino, todos claro. Y hay una cosa que yo estoy usando, y me va muy bien, me lo digo a nivel personal, que es el Facebook. Mucha gente a lo mejor no tiene Facebook, pero el Facebook está dando lo que le llama el multinivel, que siempre se ha usado y siempre se usaba en las reuniones, los seminarios, me está dando la prueba social. ¿Qué es la prueba social? La prueba social es que esa persona no está sola en el negocio. Cuando una persona dice, sí, yo quiero entrar a consumir ya los productos, quiero tal, entonces yo he dicho, mira, pues te voy a poner, conoce a este amigo mío en Facebook, si tiene Facebook, y ahí pues él ve que tú tienes otros contactos, e incluso ya está a punto, te digo, además hay un grupo donde hay más de 200 personas ya, 200 distribuidores en España, y puedes formar parte de él en cuanto entre, y ahí tenemos muchísima información, tal, y entonces esa persona ve que no hay solo, y ya una vez que entra, si ya está a punto de entrar, yo a veces incluso lo meto cuando dice, bueno, pues pásate, venga, vamos a rellenar, y ya lo meto, lo primero que hago, para que él vea toda la información que ahí cuelga Mariano, que cuelga Luis Quesada, que colgamos todas las personas, y ahí todo eso hace que esa persona ya coja creencia, coja seguridad, y vea la prueba social. Que a veces nosotros, porque estamos haciendo las reuniones una vez al mes, un seminario, además que estamos en la distancia, eso rompe a veces el obstáculo mental que tienen muchas personas al creer que dirán, bueno, este me está aquí liando a mí solo o que eso mucha gente lo piensa, a ver, este cómo me está. Entonces ahí la prueba social bueno, lo anima muchísimo porque ve muchísimas más personas. Y ya, bueno, no quiero decir nada si ya viene a una reunión o a un seminario, ¿no? O se viene a Barcelona este fin de semana que viene y verá allí, pues cómo estamos y ve a ese tipo de personas, ¿no? Entonces, el seguimiento, ya sabemos, hacerlo con el patrocinador, porque el patrocinador también tiene más experiencia. Te va a preguntar, ¿qué fue lo primero que le dijiste? ¿Él qué te ha interesado? ¿Qué le interesó más a él? Esto, ¿cómo? Porque a mí hay personas que al principio me entraron por la salud y ahora están locos perdidos con el negocio. Y hay otras personas que entraron por el negocio, como yo, y ahora estoy muchísimo más enfocado en la salud y en hablar de salud, ¿no? Y compartir, pues, este mensaje de nutrición, este mensaje de que realmente la nutrición es muy importante en la vida y que el 97% de las enfermedades pues son causa de una mala nutrición. Ya no hace falta que lo diga yo, ya en internet está toda la información y podemos consultarlo, ¿no? Vamos a ver algunos contraargumentos más comunes y cómo rebatirlos. Esto es unos ejemplos que ellos ponen, ¿de acuerdo? Y que podemos usar pues tranquilamente, ¿no? Que realmente también según el tipo de persona que sea. Eso, como decían, yo recuerdo leer a Bob Smith, que dice que patrocinar es un arte, ¿no? Porque forma parte de las relaciones humanas, de las relaciones personales. Entonces, a la hora de rebatir los argumentos, tú tienes que saber exactamente a esa persona en qué tecla tocar, qué botón tocar, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando una persona dice, pero es caro, ¿no es demasiado caro? Y entonces aquí nos ponen 3 ejemplos, ¿no? Dice, ¿en comparación con qué? Si te costaría la mitad, pero no va a conseguir ningún resultado en tu salud, ¿lo quisieras comprar? La calidad tiene un precio, por eso tenemos en casi el 100% de los casos, entre 4 y 6 semanas, los mejores resultados. Y por eso mismo funcionan bien los productos. Otro que dice, ¿me quiere decir que los productos no valen la pena? Si supiera que los productos ayudan, ¿los compraría o prefiere comprar productos que cuestan menos y que no le ayudan, ¿no? Y otro que dice, antes me dijo que la salud era muy importante. ¿Eso es cierto? ¿No le valdrían los productos de salud la pena?
efectivamente, si vemos aquí, pues son argumentos relacionados con el precio, ¿no? Realmente, yo digo también, a veces lo que hago yo es minimizar. Digo, por 3 euros al día te está garantizando que tu salud está fortalecida y que vas a llegar a los 60, 70 años manteniéndote en muy buen estado de salud. Entonces, yo minimizo ahí el precio y lo hago por día. Entonces, yo no... un ProAlgi, por ejemplo. Un ProAlgi, estamos hablando de 1 euro al día. O sea, tú no estás dispuesto a gastarte 1 euro o 1,30 € al día para controlar tu salud cardiovascular, algo que ni siquiera sabes que en cualquier momento te puede dar un susto, ¿no? O sea que más hace poco que hemos tenido aquí ya 2 personas que han tenido aquí en Benidorm, además amigos míos, ¿no? Además uno de ellos estuve hablando con él antes de ayer, que era compañero mío en la radio, y bueno, está, pues imagínate cómo le ha cambiado la vida después de sufrir un infarto y tirarse 48 horas en la UBI, ¿no? Aquí en Villajoyosa. Otro argumento que la gente pregunta, perdón, otro argumento, otro obstáculo, de una pregunta que hace la gente es ¿por qué tengo que invertir? Bueno, pues hay 4, dice, una buena pregunta, dice, ¿por qué no invertir en algo que mejorará fabulosamente tu situación económica actual? Dice, si supieras que el dinero invertido lo recuperarás en unas 4 semanas y que incluso tendrás beneficios, ¿qué te impediría entrar en este negocio? Nosotros tenemos un sistema, yo te ayudaré, todos lo hacemos juntos al principio y en equipo. Que se sienta arropado la persona es muy importante desde el principio. Aquí todos empezamos así, yo empecé igual que tú y realmente por los 3 meses, los 2 meses, según la velocidad que tú quieras dar, tú ya el precio de lo que te vale el autonomía tú ya lo tienes superado de sobra, porque existen muchas formas de ganar dinero, ¿no? Esa es la razón por la que usted está atrapado en la carrera de rata y no gana lo que merece, lo que realmente vale, por lo que tu jefe obtiene a precios de coste a continuación se te vende a ti a precio de venta. Tú estás trabajando para enriquecerlo. Bueno, qué decir tiene que sabemos que trabajar para otro o para una empresa es que tú realmente, a ti lo que te pagan no es el valor real de lo que tú haces. Bueno, si yo porque soy economista y sé que todas las personas cobran muchísimo menos del verdadero valor y la verdadera productividad que tienen. Lógicamente, si tú eres vendedor de seguros, la comisión que te venden a ti es porque ese seguro tiene un precio más elevado y porque eres verdaderamente más rentable. O si eres un empleado a sueldo, por ejemplo, si eres un limpiador, si eres un contable, es porque realmente la empresa se puede permitir eso. Si no se lo pudiera permitir, pues, lógicamente no te contrataría. Y aquí eso tiene algo que ver con eso, ¿no? Que eso es un poco duro hablar de la carrera de rata, pero en vez de hablar de por qué está atrapada la rata, es decir, por eso estás toda tu vida, estás trabajando ahí, cuando aquí tienes una vía de escape para empezar a generar ingresos de forma paralela a tu trabajo, ¿no? Además trabajando en equipo, ¿no? Otro dice, más del 95% del dinero del mundo permanece en manos de los empresarios. Ellos solo están invirtiendo en sí mismos y sus oportunidades y ya no están interesados en establecer relaciones con los empleados. Ni que decir tiene, cuando hablamos ya de las huelgas, de las famosas, de cómo ha cambiado el mundo, de cómo la era industrial ya ha desaparecido, en España ya eso no va a volver nunca, y bueno, además buena noticia, ¿no? Que el trabajo fijo desaparezca, el trabajo fijo en privado. Porque realmente el mundo ha cambiado y la globalización hace que la comercialización y la distribución de productos y de servicios a nivel internacional pues haga que se vaya a otros países donde la mano de obra es más barata. Entonces, si quieres seguir siendo mano de obra, pues lógicamente, y si te enfocas ahí, pues ahí vas a estar toda tu vida. Y muchísimo peor vas a estar si te quedas en España. Por aquí la mano de obra en los próximos ya 20, 30, 40 años va a ser muy precaria. Por lo que estamos diciendo, ya no existe. La era industrial está desapareciendo. Entonces, ahí hay que decirle una cosa, dice, más del 95% del dinero del mundo permanece en manos de los empresarios. Esta es una oportunidad de hacerte empresario. Esta es una oportunidad de empezar a hacer un negocio propio, tuyo, donde no tienes jefe. ¿De acuerdo? Esta es una forma de decirlo. Y el D dice, usted me comentó que se encuentra insatisfecho con su trabajo y que tiene objetivos personales, pero que con su trabajo actual no lo puede realizar. Por lo tanto, ¿qué te impide empezar a conseguir tus metas y tus logros? Son esos 114 euros con los que obtienes unos magníficos productos para mejorar tu salud. Si son los 114, la razón por la que no emprende el negocio es porque no lo vale.
Nosotros tenemos un sistema, yo te ayudaré, usted está solo. Hombre, esto es un poco duro decirlo, pero realmente si una persona por 114 euros no empieza este negocio con el potencial que tiene, cuando sabemos que ahora montar un negocio vale una barbaridad, sobre todo un negocio tradicional, eso, pues realmente no hay que decírselo a la cara, pero realmente hay que decir, esto realmente, para el potencial que tiene este negocio de ingresos, 114 euros, porque realmente son 12 euros, que es la inscripción, los otros son los productos, que los puedes consumir tú o los puedes vender. ¿De acuerdo? O sea que realmente la inversión es mínima, ¿no? En comparación con el potencial de este negocio. Hoy tenemos otro que es el que no tiene dinero. Argumento responde, dice, tú dices, si tuvieras el dinero, ¿te gustaría empezar? Y dice, sí, bueno, dice, entonces vamos a sentarnos juntos y tratar de encontrar una solución para usted. Esto es una forma también de involucrarte con él desde el principio, ¿no? Decirle, venga, vamos a buscar el dinero. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Dónde puedes conseguir el dinero? Esto es algo ya mucho más personal según la confianza que tienes con esa persona. Y luego tenemos las personas que no tienen tiempo, que saben que sí, que les gusta el negocio, pero realmente no tienen tiempo. El que no tiene tiempo no va a tener tiempo nunca para hacer el negocio. ¿Por qué? Porque va a seguir trabajando y seguirá trabajando. Porque ese trabajo y estar enfocado en que no tiene tiempo le impide que inicie esta actividad. Efectivamente, esa es la clave de que muchas personas se creen que no tienen tiempo y que no pueden hacerlo. Cuando realmente tienen que invertir muy poco tiempo. Y es lo que hay que, aquí, este contraargumento es lo que le hace abrir los ojos. Dice, sin problema, ¿cuánto tiempo invertiría si supiera que en los próximos meses puede ampliar su ingreso mensual? ¿Tienes 2 horas al día? Yo hablo a la gente y digo, ¿tú tienes 5 horas a la semana? ¿Tienes un viernes por la tarde y un sábado por la mañana? Si realmente no tienes tiempo, no tengo tiempo para hacer esto. Entonces, que no quieres hacerlo, ni quieres cambiar tu situación. Vale, ¿de acuerdo? Tan amigos y hasta otro. Dice, bueno, tenemos maneras de que usted pueda lograr justo eso con 2 horas diarias. Si se lo muestro cuando podemos empezar, tenemos un sistema. Yo te ayudaré y usted no está solo. Es muy importante decirle que él va a trabajar en un equipo, porque al principio la gente está sola. Decirle que yo estoy aquí, que me tienes que llamar, tenemos que estar juntos. Realmente las personas que quieren hacer esto lo hacen. Las personas que tú despiertas un interés y se le has suministrado la información bien, la información del producto de salud, y empieza a entender el negocio desde un principio y empieza a conocer la industria, esa persona despierta. Si quiere algo en la vida, despertarás algo. Si realmente no quiere hacer nada, no lo va a hacer, por todas las objeciones que tenga, ¿de acuerdo? Todos sus miedos, todos sus obstáculos mentales, ¿no? Y limitaciones y creencias limitantes que tiene, ¿no? Aquí tenemos otro argumento que dice, no conozco a muchas personas. Este me lo han dicho hace poco. Me lo han dicho muy hace poco y a las 48 horas ha auspiciado a una persona. Es curioso, ¿eh? Dice, no hay absolutamente ningún problema. Tenemos socios que tampoco conocían a mucha gente y sin embargo lo están haciendo. Si le enseño formas en cómo se puede realizar este que es interesado en empezar, lo bueno de nuestro plan es que hasta una sola persona es suficiente para comenzar a construir un muy buen ingreso. Tenemos un sistema, yo lo daré, usted no está solo. Bien, no tengo aquí, pero a la persona que me dijo eso hace poco, exactamente me lo dijo el viernes pasado, me lo dijo, y yo le mandé un WhatsApp y le dije, digo, ¿cómo de grande es la lista de contactos de tu teléfono móvil? ¿Cuántas personas te gustaría hablar con ellas, que hace tiempo que no las ves, y preguntarles cómo les va la vida? ¿Cuántas personas de ellas que te digan que están quemados de su trabajo o que tienen problemas de salud, tú no serías capaz de decirle, pues tengo algo que te puede interesar, o me gustaría sentarme contigo a hablar de una cosa que he empezado hace poco? Simplemente eso, ¿no? Eso es una forma, y ya empezar, oye, pues ¿de qué va? Pues mira, y empieza a mandarle el nivel 1 de seguimiento. Es así de sencillo. No sé si puedo. Esto es muy importante, porque mucha gente dice, yo no me atrevo a hacer eso, no sé hacer eso. Aquí dice, no hay problema, te entiendo perfectamente. Yo tampoco me lo podía imaginar, pero es impresionante el equipo que está apoyándome y me mostró un sistema genial de primer nivel de entrenamiento. Yo tenía un patrocinador que me ayudó en las charlas iniciales con la gente. Hay que contarle cómo tú empezaste. Ya está, tienes que contarle tu testimonio, porque esto que hay aquí es un testimonio de una persona. Entonces, yo a la gente le digo, a mí me costó un poco entender el negocio, me costó un poco entender la industria. Yo le hablo de mi testimonio, porque con mi testimonio, él se puede sentir identificado. Puedo crear lo que se llama un enlace emocional, ¿de acuerdo? Y luego entrarán todo lo que es la naturaleza y el análisis lógico que hace una persona para hacer el negocio. Pero al principio, si tú conectas con tu testimonio con él, esa persona dice, bueno, si este lo ha empezado a hacerlo, o yo empezó así, o hay gente, fijaros, dice, mucha gente empezó
¿de acuerdo? Y no se lo podía imaginar. Mucha gente empezó solamente con 2 personas y lo ha hecho de tal manera. Los testimonios es lo que hace que otra persona diga, bueno, si aquel lo empezó, yo también puedo hacer. Dice, igualmente al principio yo haría lo mismo ahora con mi patrocinador y ofrecerle todo nuestro apoyo. Volvemos a lo mismo. Le dice el testimonio de cómo empezaste tú y luego le dice, pero no estás solo. Aquí tenemos un equipo, tenemos un apoyo, tenemos una web de formación tremenda. Bien. Y aquí tenemos otro argumento que he probado ya en multinivel y no funcionó con éxito. Bueno, este es fabuloso. Este es el mejor de todos. A mí, que alguien te diga que ya está en multinivel y que no... Es genial. ¿Por qué? Porque el multinivel de hace 10 años, de antes de que existiera Internet, es prehistoria totalmente comparado con el que hay ahora mismo. Como de 20 millones de personas que estaban haciendo el network marketing en el año 98, ahora hay más de 140 millones, creo, 150 millones de personas, o no, perdón, más de 100 millones de personas haciendo el negocio. ¿Por qué se ha multiplicado por 5 en 10 años, en 12 años? Pues por Internet, porque ahora las herramientas y los soportes de información crean muchísima más confianza, más seguridad, más creencia, más credibilidad. Lo que estamos hablando de enviar por email, enlaces, vídeos, donde, por ejemplo, a mí me ha servido muchísimo ir a Seúl, porque en Seúl yo me he traído fotos, me he traído, bueno, todas las vivencias y la formación que yo he tenido, pero me he dado cuenta de una cosa, y es que la gente te mira a ti, y la gente que tú atraes que ya empieza a interesarse por eso y despierta su interés, ¿qué mejor seguimiento, qué mejor herramienta que decirle, mira, esto en una convención con 5.000 personas, esto va a haber en España dentro de 4 años? Y esa persona dice, explícame bien esto porque de verdad al principio es que no te hice mucho caso, pero fíjate, es una herramienta de seguimiento. Eso no lo podría hacer yo antes si no enseñaba fotos. Ahora con Internet tenemos eso, tenemos que las personas que han estado en multinivel antes, gracias a esto, y además seguramente algunos de vosotros os daréis cuenta, Internet es un arma y una herramienta poderosísima. Bueno, el hecho de hablar por Skype con otras personas y hacer la presentación a distancia desde tu casa, sin tener que gastar gasolina en viajes, me imagino que los que había estado en otros networks antes de la aparición de Internet, me imagino que os daréis cuenta de la ventaja que tiene esto. Pues fíjate, aquí te dice, lo entiendo, sin problema. Yo estuve sin éxito en otra empresa de multinivel, y tampoco tuve éxito. Dice lo mismo con muchas personas que están ahora en Synergy, le puedes responder. Yo tuve éxito en otra empresa de multinivel y tampoco tuve éxito. Eso si eres tú en el personal. Pero si no eres tú, le puedes decir lo mismo que muchas personas que están ahora en Synergy. No tenían ningún sistema en el que podían seguir y tampoco un patrocinador que demostrara qué hacer y cómo funcionaba. Eso es un poco ya más personal. Sí le puedo decir que ahora existe un apoyo tremendo por Internet, porque ya cualquiera sabe, conoce Internet. Y había mucha gente que no quería en el negocio ni estaban correctamente convencidos. Hay varias razones. También puede decir, dice, pero ahora están muy contentos de que han entrado a pertenecer a la compañía Synergy. Contamos con un sistema paso a paso que solo tiene que seguir. Mi patrocinador y yo estamos aquí para ayudarle. Además, pertenecerá a continuación al equipo de más éxito de toda Europa. ¿De acuerdo? Esto es el hecho de decirle que ahora Synergy, pues una empresa, además de la solvencia y realmente el crecimiento que tiene y el hecho de que esté triunfando en otros países y que puede triunfar aquí, además Synergy da la posibilidad que antes no había, hace 15 años, de abrir a nivel internacional las redes. Antes, claro, si ya de por sí las comunicaciones dentro de un país eran no digamos difíciles, pero sí lentas, ahora imagínate que ahora tenemos distribuidores, abrimos distribuidores en Italia, en Noruega, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, tenemos distribuidores por cualquier parte del mundo. Y todo eso gracias al desarrollo de Internet, ¿no? Y aquí hay una pregunta, dice, si yo le muestro la manera de cómo podría funcionar para usted, ¿lo convencería a participar con nosotros? También hay otro argumento, por ejemplo, hoy he estado yo con una persona que estaba en Herbalife hace 15 años y ganó mucho dinero, y me estaba diciendo, cuando él vio el plan de compensación, los planes de compensación de ahora son comparados, sobre todo nuestro plan de compensación, el plan de compensación de Synergy, el binario híbrido este que tenemos con el Megamatch, es increíble.
a mí me estaba diciendo este hombre, dice, madre mía, si yo llego a tener este plan de compensación hace 15 años. Fíjese lo que me estaba diciendo esta persona. Dice, esto es bestial. Dice, el plan de compensación, los planes de compensación han avanzado a un nivel increíble, gracias también a la informática, a que ahora las matrices matemáticas pues controlan perfectamente. El hecho de que tú puedas cobrar dinero hasta el infinito, de toda la facturación hasta el infinito, bueno, esto es increíble. Y controlarlo todo con tu oficina virtual, sentado en tu casa, en tu negocio, desde el hogar. Claro, esto también antes no existía. El desarrollo de los planes de compensación, las grandes ayudas que hace que ahora Internet potencie el network marketing de esta manera y lo globalice de esta manera, ¿no? Y que podamos incluso como nosotros hemos abierto España porque Mariano un día habló con un alemán. Es así de sencillo. Habló con un alemán, Mariano sabía algo de network y nos metió y empezó y luchó y fue valiente y aquí estamos todos. Y entre todos estamos construyendo este gran imperio que vamos a tener, ¿no? En España dentro de 2, 3 años, ¿no? Y sobre todo después de la convención del año que viene de Barcelona, que va a ser increíble. Porque allí cuando estemos más de 3.000 personas y seguramente tengamos a 400, 500 españoles, esos españoles cuando vuelvan a su casa ni que decir tiene el año entero que van a estar, hasta la convención del año siguiente. Porque realmente lo que yo viví en Copenhague fue a mí lo que me transmitió. A mí, lo más positivo que me ha pasado a mí, creo, en mi vida, ha sido el último año y medio, sobre todo desde la convención de Copenhague, ¿no? Que me fui con Mariano, con José Octavio. Cuando yo me fui con ellos y yo vi aquello, ya llevaba tiempo leyendo por internet, investigando, pero cuando yo vi a más de 1.000 personas allí, y cuando ahora he visto más de 5.000 personas, casi 5.000 personas, 4.500 llegaron a ver allí en Seúl, en Corea, y digo, esto va a pasar en España, esto lo vamos a hacer, y este equipo que estamos aquí, de todas estas personas, somos los que lo vamos a hacer, y lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos tranquilidad, seguridad, que hagamos muy bien las cosas, que hagamos estos pasos bien, porque realmente somos nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a ser los líderes de los que tenemos que expandir en España y llevar a miles de hogares pues este mensaje de salud, este mensaje de esperanza, porque hay mucha gente que realmente es que no encuentra solución a sus vidas, ¿no? Y por último, pues quiero terminar, pues dice, cuidado, dice, se trata de obtener una confirmación. Recuerde siempre que tiene usted el apoyo de las 3 personas que durante el comienzo le ayudarán, tu patrocinador, tu upline y el mentor o líder. Ahora mismo tenemos patrocinadores online y upline, y el mentor o líder, pues ahora mismo pues los más grandes pues son alemanes, ingleses, pero en cuanto tengamos uno gordo, que puede ser Mariano, puede ser Luis Quesada, quien sea, que realmente ya llegue a Team Director, que llegue a Team Elite y tengamos ese ejemplo, tengamos ese testimonio de negocio, de cómo ha cambiado la vida, de cómo realmente en España se puede ganar muchísimo dinero con Synergy. Ese va a ser el que nos va a levantar a todos, ¿no? Y nos va a hacer que queramos pues seguirlo, que queramos estar ahí con ellos, ¿no? Y crear este equipo para todos, ¿no? Para que Synergy sea pues una realidad, ¿no? Una realidad, y para que a todos y cada uno nos cambie realmente la vida, como por ejemplo a mí me está cambiando poco a poco, aumentando mis ingresos, y bueno, no quiero ni que decir de mi salud, ¿no? De los hábitos alimenticios, los hábitos de nutrición que yo tenía hace un año y medio, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Bueno, pues qué decir tiene, que aquí dice más tarde, lo conocerás sin esfuerzo, como dice, como que conocerás a tu mentor o conocerás a tu a tu patrocinador, conocerás, y hay algo que dice que machacando se aprende el oficio. Gracias a Dios ya no solo machacando, sino también con estas grandes herramientas que tenemos, y que están a disposición de todos y que tu patrocinador puede conseguir. ¿De acuerdo? Puedes conseguir pidiéndosela y nada, y simplemente siguiendo estos 8 pasos de plan de acción, que realmente pues son para las personas que nunca han estado en network. Es muy importante seguirlo, y bueno, y para los que han estado y realmente pues a lo mejor han tenido éxito o quieran volver a tener éxito, y por cualquier razón que haya pasado que en ese momento no hubo, pues tenemos una segunda oportunidad. El mundo está lleno de oportunidades, pero solamente hay que pasar a la acción y llevarlas a cabo, ¿no? Yo realmente jamás pensé que yo iba a estar envuelto en este tipo de negocio, y ahora estoy metido, como se dice en mi tierra, estoy metido hasta las trancas. Bueno, y ahora es muy difícil que me salga.
Yo no es que ya no me quiero salir, es que ya de verdad lo único que hago es sonreír, ver cómo mis ingresos van creciendo, ver cómo mi calidad de vida crece día a día y compartir esta información con todas aquellas personas que realmente pues quieran mejorar su salud o generar ingresos. Pues muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado y nada, pues muy amable, nos veremos en Barcelona, a todos de Barcelona, a Antonio, a Ana, a Isa, a todos los que están ahí y bueno, a todos mis amigos de Benidorm y mis contactos y mis compañeros y socios, que nada, que estamos en un equipo muy grande y que espero que entre todos pues hagamos pues, lo que vamos a hacer, que es una gran compañía aquí en España y un gran liderazgo que tenemos que ejercer todos juntos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y buenas noches.